Enseguida nos metemos con un tema que no nos olvidamos, que pasó con el submarino San Juan, que pasó con los 44 submarinistas. Se conformó hoy la comisión, nuevas revelaciones, pedidos contra el ministro, denuncias penales contra el ministro Oscar Aguad y un pedido de interpelación en el Congreso de la Nación para el próximo 17 de abril. Se activa la comisión investigadora en el Congreso sobre la suerte del submarino Ara San Juan. Enseguidita vamos a estar con los protagonistas de la jornada y también con familiares de los submarinistas muertos en esa tragedia. Y además reiteramos, ¿no?, lo que venimos contando todos los días aquí: ha estallado fuerte una interna entre el gobierno y la propia Armada, donde hay ocultamiento, encubrimiento, mentiras que se van apareciendo poco a poco, pero van apareciendo. Bueno, y se acaba de retirar Carlos Zanini, exsecretario legal y técnico de la presidencia. Primera entrevista que da, rompió el silencio después de haber estado detenido injustamente en el marco, ¿no?, de esta persecución política que se ha activado en la República Argentina, de la cual la justicia o parte de la justicia es cómplice, ¿no? Hemos estado mostrando también en el inicio del programa cómo se sigue presionando desde el gobierno, desde los medios afines al gobierno, sobre distintos jueces que tendrán que actuar en algunas causas, que ya se están adelantando fallos, se están adelantando por los medios fallos de distintas cámaras que ni siquiera han comenzado a tratar expedientes, y de una forma bochornosa a través de medios se dice: van a fallar de esta forma. Los jueces han tomado esta resolución, cuando esos fallos, cuando esas cámaras todavía, o esos tribunales, no han quedado integrados. Pero así estamos en la Argentina de hoy, con una justicia, con un sector de la justicia dominado por el poder político o con una injerencia directa. Las últimas horas, que anoche lo hablábamos aquí, hasta la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso trató de interferir en decisiones de la justicia. La verdad que se forma día tras día aspectos escandalosos del funcionamiento de la justicia en nuestro país. Y también enseguidita nos vamos a ocupar de lo que ha sido en el día de ayer, lo que el fiscal Germán Moldes pidió, que se reabra la investigación por el memorándum de Qatar. Un memorándum firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti, que intentó negar en su momento, pero allí está el momento de la firma, que rápidamente la justicia desestimó, pero que ayer, la verdad, el fiscal Moldes no pudo ir contra lo que él mismo había activado en el memorándum con Irán y dijo: llámese Pedro, Juan, Cristina o Mauricio, este tema hay que investigarlo. Y está esta noche con nosotros Fernando Míguez, que justamente es el abogado que impulsó esta denuncia y que nos va a contar con detalles lo que ha significado un memorándum que se trató de mantener en secreto, que se trató de mantener allí bajo 7 llaves, pero que implica poner o haber puesto como garantía nada más ni nada menos que el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Esto es meterse con la guita de los jubilados. Por eso es importante lo que vamos a desarrollar esta noche sobre esta operación Qatar. Muy bien, y vamos a volver también sobre lo que ha significado el Ara San Juan. Pero nos vamos a meter ya con el doctor Fernando Míguez como primer tema de esta noche
justamente, gracias y buenas noches, doctor Míguez. Bueno, ¿cómo ha tomado esta resolución y qué es lo que implica este memorándum? Porque digo, muchos se han llenado la boca con el memorándum. Bueno, se acaba de ir Carlos Zanini, ¿no? Que estuvo preso por eso, pero se trataba de esconder este memorándum con Qatar, que guarda muchas cosas escandalosas, ¿no? Correcto. Gustavo, buenas noches. Gracias por invitarme. Esta es una denuncia que generamos en el año 2016, en base a lo que vos bien acabás de decir, una visita que hizo la vicepresidente a Doha a hablar con el emir. Anteriormente se habían reunido en Olivos Macri con el emir y resolvieron, entre gallos y medias noches, firmar un acuerdo que tiene tres convenios diferentes, uno de reciprocidad para cancillerías, y se trataba de ocultar el memorándum de Qatar que afectaba el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Esto es la plata de los jubilados. Correcto. ¿Por qué correcto. lo afectaba? ¿Por qué habían puesto como garantía ese fondo de sustentabilidad, la guita de los jubilados? Esta es una idea de Cabrera, una idea de Quintana, es una idea del grupo Clarín, a través de Luis María Blaquier, que era el presidente del fondo, y lo que se quería hacer, el fondo tenía una atracción, que era que tenía en su poder 55.000 millones de dólares, que lo había dejado nada más ni nada menos el anterior gobierno. Entonces, para poder hacer frente al gasto público, a ese elefante que tiene el Estado, no había mejor idea que hacer todo un encubrimiento para llegar a ¿qué? A llevarse 1.300 millones, 300 del Fondo de Garantía de Sustentabilidad argentino, 1.000 de Qatar, pero en realidad a los cataríes también le íbamos a sacar la plata, porque la verdad es esta. Los cataríes no son inocentes en esta trama, pero está implicada Aguada, un amigo de ella que se llama Rosendi, que no le conocemos profesión alguna, que es el que iba a gerenciar ese fondo. Ese fondo iba a tener una sociedad offshore en el exterior. La competencia, todos los condimentos que la competencia iba a ser en Londres. Ajá. La competencia iba a ser en Londres. O sea que todos los delitos quedaban circunscriptos a Londres. Ahora, a ver, en una línea, ¿qué es lo que se buscaba? ¿Para qué se firma un tratado con Qatar? ¿Qué era lo que iba a beneficiar Según a la ellos Argentina? decían que los cataríes, como manejan el petróleo, esto iba a ser para infraestructura. Rosendi con el gato Gaudio, un tenista que... No, porque ahí también hubo, no nos olvidemos, hubo una especie de embajada paralela. Sí, señor. Porque la dejaron a Malcorra afuera, que era el canciller, y lo manejó Gaudio, el tenista. Correcto. Gaudio se sienta con un director de YPF, le preguntan los planes de infraestructura. El director de YPF, a un ciudadano común que no tiene nada que ver con nada, le cuenta lo que se va a hacer, cuál es la estrategia, y entonces Gaudio y Rosendi, un inquilino de Aguada, en el Tortugas. Las hermanas Aguadas tienen una casa en el Tortugas que se le alquilan a Rosendi, que a Rosendi les debe 12 meses de expensas. O sea, llegamos a esto investigando, claro. O sea, y nos va cerrando todo, porque a Malcorra la corren, Michetti viaja reiteradas veces. Hoy cuando hablamos a la mañana vos me preguntaste qué pensaba si esto había tenido algún avance. Esto lo hicieron. Fue lo mismo que le dije esta mañana al fiscal Moldes. ¿Está funcionando esto? Digamos, a ver, ¿está de alguna forma lo hicieron. Michetti el año pasado volvió a ir 2 veces. A mí me mandaron... Michetti negó que haya firmado, que están las fotos, obviamente. A ver, preguntemos en Migraciones la salida y entrada de Michetti y nos vamos a dar cuenta que en el año 2016, 2017 Michetti estuvo en Doha. Me manda un emisario a la embajada que está en Doha pidiéndome, casi llorando, que la despegue de esta causa porque ella no tenía nada que ver y realmente dice que esto es una estafa. A ver, Rafecas se equivoca, con la doctora Ochoa apelamos, la Cámara nos vuelve a dar el revés. Finalmente, Moldes, ¿qué hace? Tiene que impulsar otra vez, sí, obvio. Se tiene que investigar. Se impulsó lo de... Lo dirán, esto no es un predelito, como dice el doctor Rafecas.
el delito, si bien no está consumado materialmente, se circunscribe a un grupo de gente determinada que mediante un ardid va a ser una estafa. Ustedes en el Congreso, esto no pasó por el Congreso, y no es un tema administrativo menor. Esa es la nota distintiva de este memorándum en relación con el memorándum con Irán. Moldes, yo creo que intenta impulsar especialmente la acción, mantener la apelación, presentar la apelación en la medida en que esto le sirve en la causa del memorándum con Irán, o piensa que le sirve. Son dos casos absolutamente distintos. Por un lado, porque este memorándum no pasó por el Congreso, y en segundo lugar, porque hubo una violación flagrante de la legislación que regula al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Correcto. Por eso es que un grupo de diputados del Frente para la Victoria nos presentamos tras la denuncia del señor Míguez e hicimos también, acompañamos elementos también para sostener esa denuncia. Claro. No, pero digo, tiene muchos condimentos escandalosos. Blaquier, representante del grupo Clarín, de vergüenza, a las 24 horas de presentada la denuncia, creo que fue cuando ustedes presentaron la segunda denuncia, renunció. Claro. A Reiser, que estaba en la Cancillería, lo esconden en la jefatura de gabinete. Escondieron a todo el mundo. Cabrera, que es el principal cerebro de esto, porque Cabrera, ¿qué quiere hacer? Cabrera, hay un video que lo pueden ver, que está en YouTube. Cabrera quiere partir el fondo y subastarlo. O sea, ¿qué quieren hacer? Volver a tener las AFJP. Macri, y ustedes esto lo tienen que saber, y no hablo como grupo político, sino hablo como organismo, como el Congreso. Ustedes saben que Macri se compró un banco justamente para participar a futuro de poder gerenciar una FJP, Gustavo. ¿Cómo se compró un banco? Claro, el Interfinanzas, que era un banco que nadie quería, en el año diciembre del 2016, está la información, compra el banco. ¿Por qué lo compra? Porque él quiere participar del negocio de las AFJP, que la van a gerenciar los bancos. La idea de quién es, de Cabrera. ¿Quién lo acompaña? Quintana. ¿Quién se baja? El grupo Clarín no quiere. Primero el grupo Clarín impulsa, apoya, y cuando se da cuenta que su hombre, Blaquier, está tocado, porque es el presidente del fondo, lo bajan. Y le pregunto, Gaudio, ¿estás también en... Gaudio... ¿Va a ser citado por la justicia, digo, como testigo o algo? A ver, Gaudio dice que trabaja para el emir de Qatar. Sí, eso dice. Bien, le enseña a jugar al tenis. Ahora yo, doctor Villarroel, le pregunto, ¿el lobista es una profesión en la República Argentina? Y... No está legalizada, pero es. No, sobre todo con, ese Gaudio. Sobre todo con esta especie de embajada paralela, porque acá lo grave también es que a Malcorra la habían corrido. Malcorra dijo, yo no sé nada de esto. No, es verdad, no sabía nada, la corrieron. La corrieron. Bueno, doctor, ahora seguimos. ¿Cómo no? Podemos hablar también, que quiero preguntar algo de la justicia, en un día donde se conocieron nuevas declaraciones, donde el Consejo de la Magistratura comenzó... por pedido del consejero representante del gobierno Juan May, que finalmente en la apretada del gobierno hacia los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farag, la investigación. Esto decía hoy en el inicio, en el tratamiento de este tema, el diputado Rodolfo Tailade, que justamente denunciaba que quieren cargarse desde el poder político a estos dos jueces. Ahora, si usted quiere cargarse a un juez en particular porque está en la lista que aparece en La Nación o aparece en lo de Majul, es un problema de ustedes. Yo estoy planteando lo que la Corte dice que hay que plantear, que acá hay una integración irregular. Entonces, Bruglia, con una desfachatez que no he visto nunca en mi vida, acepta la subrogación en la sala primera y pide licencia en el top 4. Y ustedes se la dan. Sin preguntar si eso afectaría el normal funcionamiento del top 4, sin preguntar, y hoy me acabo de enterar que el top 4 tiene 70% más de causas asignadas que, por ejemplo, el top 1. Y nosotros dejamos ir acá tapando, vistiendo un santo para desvestir otro, dejamos ir no solamente con esta barbaridad de poner a un top
cuando se podría tranquilamente haber designado o haber seguido mecanismos objetivos. En definitiva, termino, presidente, el plenario no dijo nada, le aprobó la licencia, a Brugui en el top 4, y ¿sabe lo que tuvimos que hacer? Lo que tuvieron que hacer, porque no me quiero hacer cargo, lo que tuvieron que hacer. Designaron un subrogante para el subrogante. A ese nivel de locura llegamos en este Consejo con las designaciones a dedo. ¿Sabe qué? En el fondo, presidente, eso nos pasa por poner en manos de este cuerpo de un vinguero. Nos tenemos merecido esto que está pasando. Cuando el vinguero maneja un Consejo de la Magistratura, suceden cosas como esta. Bueno, ahí estaba, obviamente que cuando el diputado Rodolfo Tailade se refería al vinguero, decía que hemos dejado en manos de un vinguero el Consejo de la Magistratura, se refería al operador judicial del gobierno ante la justicia, Angelici, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que van a investigar? A ver, ¿Qué elementos tienen para investigar? viste que decimos que hay una maquinaria judicial, mediática, política. Sí. La judicial la dio la Corte, que mandó una nota sin antecedentes para que se investigue cómo se conformó una sala para fallar. Ballestero ya le respondió cómo se había conformado No le la gustó a Cámara. la Corte la respuesta. Ajá. Porque es muy contundente. Claro. Lo que dijo Ballestero, claro, preciso, concreto, con copia al Consejo de la Magistratura. Mire, pasó así, siempre pasa así, y cuando es al revés, es Martín Irursun el que decide qué juez debe intervenir. O sea, siempre pasó lo mismo en la Cámara Federal. Si está mal ahora, estaba mal antes, pero no está mal porque nadie dijo absolutamente nada. Bueno, esta es la parte judicial. La parte mediática, los diarios, diciendo, acá hubo coima, los pasillos de tribunales, pero todos los periodistas se cuidan diciendo, bueno, Ahora, pero, en realidad es un rumor. No, bueno, pero ahí es grave, porque la verdad, la justicia, cuando vos estás hablando, lo primero que tendrían que hacer es llamar a esos periodistas que dicen Tal saber cual. cuánto cobraron y que demuestren de la forma que cobraron. Exacto. Porque si no están mintiendo alevosamente, como es una característica de este último tiempo, la mentira instalada y después creada como verdad. Y hay un dato que Pero digo, falta. si realmente tienen ellos, que tanto están hablando de coimas con certeza, que demuestren y que muestren los documentos y que digan, ¿no? Realmente dónde, cómo, cuánto, porque la verdad que si no es una mentira, una vez más, que sale del periodismo argentino. Hay un dato que falta. Se hablan de coima. ¿Por qué hasta ahora no hay ninguna denuncia penal en los tribunales? ¿Tienen vergüenza de hacerlo? ¿Tienen miedo de llevar a la justicia esto que sabe que va a terminar en nada? Falta la única pata, la denuncia penal, que siempre pasa. Hasta Claro. ahora nadie la presentó. Entonces, ¿qué es la maquinaria? Es judicial, Consejo de la Magistratura, prensa, para acorralar a Fara y Ballestero, que fueron lo que firmaron, ya le dijo Gustavo, el sobrecimiento de Mauricio Macri en menos de 5 días, cuando fue presidente. Ahí no hubo sospecha de nada, estuvo bien y nadie dijo nada respecto al tema. Hoy también habló Maximiliano Rusconi, que es un hombre muy de hace muchos años, ¿no? Que está en la justicia, ¿no? Sí, bueno, ¿Fue fiscal él en algún momento o no? trabajó en su momento en la justicia, ahora es profesor de la facultad, un hombre de mucha trayectoria. Claro. Bueno, Maximiliano Rusconi está en la defensa del exministro Julio De Vido, y esto dijo justamente sobre las presiones mediáticas sobre el juez que podría definir la libertad del exministro. Esto decía Maximiliano Rusconi hoy. Yo nunca vi una presión tan descarnada, impúdica, como la que está sucediendo, ¿no? Esto de que la Oficina Anticorrupción, que nunca, yo creo que la historia democrática nunca tuvo un comportamiento tan yo diría hasta partidista, ¿no? O sea, tan emparentado con el gobierno de turno. Una oficina que tendría que estar ocupada en controlar en tiempo real los actos de corrupción del gobierno, que es contemporáneo a su oficina. Y Julio Yo también es testigo de esta presión política sobre la justicia a efectos de que no se haga lo que hay que hacer, que es liberarlo, porque no hay un solo elemento, digamos. Cuando se dijo, cuando surgió la doctrina Irursun, los argumentos eran que tenía muchas causas. Bueno, hoy tiene 2 o 3 causas menos, incluso en esas causas menos que tiene, quien había sido, por ejemplo, el perito en el caso de gas natural licuado, que era la prueba fundamental, hoy ese perito está llamado indagatoria.
Bueno, de esa forma entonces se expresaba en forma alarmada, como muchos, sobre las presiones mediáticos, las tapas de los diarios, el adelantamiento, como hicieron hoy también, de sentencias que todavía no se conocen o de tribunales pero ya saben algunos periodistas cómo van a fallar los jueces. Es realmente bochornoso cómo se juega en esta apretada diaria, cotidiana, sobre distintos sectores de la justicia. Muy bien, nos metemos ya en el tema del submarino Ara San Juan. Hoy ha quedado conformada la comisión bicameral que va a investigar. Hay mucho de mentira, hay mucho de encubrimiento, hay mucho de ocultamiento que no se ha dicho desde que ocurrió esa tragedia. Está el diputado Guillermo Carmona, está la senadora Magdalena Odarda, y hay familiares, está Luis Tagliapetra, gracias Luis por venir con nosotros otra vez, está Claudio Rodríguez, hemos hablado con él, y está Miguel, ¿no? Sí, Miguel Toconas. Claudio, voy a empezar con vos, Claudio, porque muchas de las cosas venimos hablando, sobre todo en la radio, porque vos vivís en Mendoza, ¿no? Sí. Y te agradezco que estés hoy aquí. Pero muchas de las cosas que vos me fuiste contando en estos meses, después se fueron realmente ratificando, conociendo. Esto que me acuerdo que vos fuiste uno de los primeros en decir, ¿no? Que tu hermano te había comentado, que en alguna oportunidad habían estado muy cerca de Malvinas, que los había seguido un submarino inglés. Y todo esto que ahora el propio gobierno, después lo intentó desmentir, pero el propio gobierno lo confirmó, ¿no? ¿Cómo sentís todo el tratamiento que el gobierno ha dado a este tema y que ustedes han tenido que investigar mucho? Bueno, nosotros, como te hemos ido diciendo, Gustavo, ha sido por información de los familiares. Tenemos grupo de hecho de WhatsApp con los familiares y nos hemos ido pasando la información. Lo que yo te contaba aquella vez fue en noviembre, que mi hermano hace 2 años me había contado de que habían estado muy asustados en algún momento porque habían sentido que los había, durante un tiempo, mientras venían de Ushuaia hacia Mar del Plata, los había perseguido un submarino inglés. Bueno, eso se fue corroborando con algunas otras cuestiones también que ocurrieron en julio, que fueron las familias confirmando, las esposas fueron contando que sus maridos le habían contado que en julio del año pasado también habían estado durante varios tiempos haciendo el silencio ese que hacen ellos de emergencia y todo. Exactamente, porque los había perseguido. Bueno, lamentablemente... ¿No? Siempre un submarino. Exactamente. Eso lo detectan ellos con sonaristas, que tienen chicos de mucha experiencia, que saben los ruidos de todos los motores, de todos los barcos que andan por la periferia. Y bueno, y con todo lo que se ha ido sumando en este tiempo, todo lo que nosotros planteamos de la mentira, cuando te contábamos que estábamos el 18 de noviembre ahí con mi madre y los demás familiares preguntándole al jefe de la base de Mar del Plata, ¿es cierto que hubo un incendio? ¿Es cierto que hubo un principio de incendio? No, se ha perdido la comunicación, ya van a ver que el lunes puede entrar por acá, por el puerto, decía... Balbi lo dijo. Exactamente, entonces todo eso es lo que nos ha llevado también a los familiares a enojarnos bastante también y decir, bueno, ya está, creo que la frutilla del postre fue lo del jefe de gabinete el otro día cuando fue a la Cámara de Diputados y Senadores y dijo, bueno, acá está toda la traza por pregunta tuya, creo que fue Guillermo, acá está toda la traza que hizo el submarino, estas son las zonas que tuvo que recorrer y todo, y cuando salta la traza, salta de que una pasa por arriba de la Isla Soledad, más o menos, ¿no? Claro. Entonces para nosotros ya es una tomada de pelo muy grande. Creo que inclusive nos enojamos con el ministro, después Luis te puede contar bien la denuncia que hacen contra el ministro Aguad, porque realmente nos enojamos con el ministro, porque no puede el jefe de gabinete decirle, che, preparame el informe que voy a llevar a la Cámara de Diputados y que te manden eso y que lo leas así como si nada. No, porque... y que después el ministro dijo que en realidad esa hoja la tenían que tirar al tacho de la basura. Es una tomadura de pelo muy grande. Exacto, ¿no? Y además ya nosotros nos empezamos a poner también ya como argentinos, no solamente como familiares de los chicos que estamos buscando desesperadamente, sino que como argentinos nos empezamos a decir, pará, ¿qué estás haciendo? Te ponía a la patria en riesgo, porque si vos decís que estuviste cerca de Puerto Argentino, que estuviste haciéndole decir a los ingleses a ver qué pasaba. Y bueno, ¿y cómo le explicamos? Te cuento una anécdota, mi padre me llama y me dice el otro día, che, Ariel, me dice, yo me llamo Claudio Ariel, a las 7 de la mañana, ¿qué pasó?
¿qué pasó? Es cierto que estuvieron en Malvinas los muchachos, o sea, los mismos familiares, ¿cómo le explicaba después a mi madre, a los familiares que... Entonces es una locura que realmente nosotros tenemos que poner un freno y decir, ya está, muchachos, no tomen más el pelo. ¿Se han sentido, Claudio, eso? ¿Cómo se han sentido? ¿Que les han tomado el pelo, que les han mentido, que les han ocultado información? El gobierno que se ha olvidado ya de prácticamente del submarino. Todas esas palabras que dijiste. Las hemos sentido todas, que nos han tomado el pelo, que nos han mentido. Cuando nosotros preguntamos fehacientemente, che, mirá, tenemos esta información, capitán, ¿qué pasa? Comandante, ¿qué pasa? Ministro, ¿por qué nos dicen esto? Tranquilo, ministro, necesitamos buscar de otra manera, se lo empezamos a plantear desde diciembre, necesitamos buscar con A, V, que son este mecanismo, que fue lo que hoy más o menos casi se concretó, porque vinimos cerca de 40 familiares a la legislatura y le dijimos ahí, mire, el pedido común de todos los familiares es que escuchen a la persona que ha venido de Venezuela, con también un venezolano norteamericano, a explicar qué es lo que es una V, lo venimos planteando desde diciembre. Y no se da problema, ya tranquilo que ya lo vamos a contratar y nos salimos. Claudio, perdóname, lo humano, porque vos contaste que el día que lo vieron a Mauricio Macri, que es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, dejaron entrar un familiar por desaparecido. Perdóname que lo diga así. Yo me quedé afuera. Es el término correcto. Sí. Pero digo, ¿qué problema hay que en vez de 44 sean 88 para hablar con Macri? ¿Cuál era el problema? Corto, yo viajé de Mendoza en enero para la entrevista con el ministro Aguad. Mar del Plata. Tiene un accidente Luis, empiezan a decir que uno por familia, Luis llama al jefe de la base, a Alonso, y le dice, mire, déjelo entrar a Claudio Rodríguez en nombre mío, entra por Tagliapietra, y no me dejaron entrar. Ahora, Luis, vas a contar la denuncia. Guillermo, ¿y hoy qué es lo que se conforma finalmente? Lo convocaron a Aguad para el 17 de abril, está convocado, ¿no? Sí, en primer lugar... hoy fue la primera reunión ya de trabajo de la Comisión Bicameral Investigadora. Habíamos planteado que concurrieran los familiares, fue un grupo numeroso de familiares y realmente ha sido una reunión conmovedora, Gustavo. Los testimonios de los familiares pidiéndonos que insistamos con la búsqueda del submarino. Realmente una situación desgarradora la que hoy vivimos en la Comisión Bicameral, con un planteo de los familiares de todas las desidias, abandonos, faltas de respeto que han existido respecto de los familiares. Hubo un apoyo unánime, hay que decirlo, unánime de todos los integrantes de la comisión en relación a solicitar al presidente que continúe la búsqueda. Pero además en la reunión de hoy comenzamos ya el tratamiento de la metodología con la cual se va a realizar la investigación. Y en eso yo he traído aquí, este es el informe que envió el jefe de gabinete, son cuantiosas fojas que lo remitió al Congreso. En los últimos 15 días, desde que estuvo el jefe de gabinete Marcos Peña en la Cámara de Diputados de la Nación brindando su informe, toda la información que ha salido por los medios surge de este informe. Las contradicciones cuantiosas que presenta este informe nos ha llevado a pedirle a la comisión que solicite que el jefe de gabinete ratifique o rectifique lo que está acá. Porque ya no sabemos a quién creerle. Claro. ¿Le creemos a los mandos de la Marina, le creemos a Aguad o le creemos al jefe de gabinete? El jefe de gabinete dice aquí que el submarino estuvo en la isla Soledad. Sinceramente es una pieza que no entra en el rompecabezas que hay que ir armando. Resulta absolutamente improbable que haya sido así. Si hubiera sido así, habría sido una orden de mandarlos al homicidio realmente, a la muerte. Entonces, nosotros requerimos respuestas y venimos reclamando... Eso es lo que después Aguad dijo que es la hoja que dijo Aguad que había que tirar al tacho de la basura. Es la hoja que nos mandó el jefe de gabinete de ministros y que se supone que surgió de la Armada y del Ministerio de Defensa. Por eso pedimos que el jefe de gabinete ratifique o rectifique y brinde informaciones. Y que te agrego además está en el expediente judicial de Caleta Olivia también, con lo cual no es un papelito. Además, en esto, Gustavo, quiero destacar que ya la semana pasada, cuando se constituyó la comisión en lo formal la semana pasada, reclamamos la presencia del ministro Aguad, hubo una resistencia muy dura de parte de los legisladores del oficialismo, y ahora nos han planteado que venga el 17 de abril, dentro de 20 días, junto con la senadora y otros legisladores de la oposición. Nosotros planteamos
que tiene que ser inminente la citación al ministro. Bueno, porque parece ser que, así como pasó con Caputo, que no lo dijimos nosotros, creo que salió en el diario de la Nación, ¿no? Los tienen que coachear antes de ir al Parlamento, ¿no? Porque la verdad que es muy bochornoso que el propio ministro Aguad haya desmentido al jefe de gabinete. Necesitan 6 meses para coachar necesitan 6 meses para coachar a Aguad. No le alcanza a 20 días. Gustavo, y al juez Bonadío. Esa denuncia nosotros la presentamos por estrago. ¿Cuál denuncia? La del Ala San Juan. Hay otra denuncia. No tiene movimiento. Bonadío, sí. Ellos presentan una en Caleta Olivia, nosotros presentamos una acá. Yo con Luis estuve sentado, lo puse al tanto. Los pongo al tanto un diputado o una senadora. Bonadío no hace absolutamente nada. Están todos para ser llamados, todas las personas que acabas de nombrar, están para ser llamadas a testimonial y que expliquen. Hay algo que dice un excombatiente de Malvinas, al cual nosotros extraemos la declaración de él y la aportamos. Bonadío, ¿cuánto hace que la tiene, Luis? 3 meses. ¿Qué hicieron con esa causa? Nada. ¿Qué aporta esa denuncia? De hecho lo hablamos con Fernando porque mi idea es ir presentando como querellante en cada causa que tenga alguna conexidad para de alguna forma impulsar, digamos, la denuncia que yo presenté ayer. ¿Y la denuncia en qué juzgado cayó? Por suerte no tocó con Bonadío, no tengo mayores referencias del juez Rodríguez, juzgado federal número 9. Así que bueno, espero que... Es denuncia contra Aguad, la de ustedes. Yo para ser muy específico y para sostenerla con pruebas concretas, con fundamentos bien concretos, la hice contra el ministro, lo que no implica que producto de la investigación que realice el juez y el fiscal no se extienda, por supuesto. Obvio. Yo creo que incluso del propio testimonio del ministro en su descargo va a surgir naturalmente otros responsables. A ver, hoy habló Aguad, vamos a escucharlo, a ver qué dijo. Siempre se dijo la verdad, siempre hemos puesto todo sobre la mesa, todo. Nunca se ocultó información a nadie. Si los medios dan versiones distintas de la misma versión, nos supera y no podemos estar todo el día aclarando las cosas. ¿A qué se refiere, ministro, por ejemplo? Me refiero, por ejemplo, ayer salió un video inédito. Nunca se supo que la flota de mar estaba en un ejercicio militar. Desde el primer día dijimos que la flota de mar estaba en un ejercicio militar y que el submarino había participado de un ejercicio militar en el sur del país y que cuando naufragó, se lo perdió, etcétera, venía de una misión militar. Es decir, nunca se ocultó nada. Conozco, a partir de que el submarino se perdió, todo lo que ha pasado y he sido parte del manejo de la compleja operación de búsqueda para tratar de rescatar el submarino San Juan. Bueno, varias categorías, dijo, se perdió, se hundió, bueno, varias. Con azul ayer se me perdió, más o menos así. Sí, totalmente. Una cosa de loco. Dijo que siempre les dijo la verdad, que siempre dijo... Es muy grave, esto es muy grave, es muy grave. Gustavo, esto es la tragedia de 11. Vos sos uno de los que estudió desde el primer día en esto. A nosotros nunca jamás nos dijeron nada distinto de lo que dijo el capitán Balbi en cada parte, porque incluso los partes, cuando se dan los dobles partes, se dan en Mar del Plata. Video que hablaba hoy Aguad, que cuando se dan los dobles partes en Mar del Plata y acá en el edificio Libertad, se replicaban porque uno esperaba al otro para no pisar sin decir nada distinto. Con lo cual ustedes saben perfectamente todo lo que dijo el vocero de la Armada, por supuesto por instrucción del ministro, porque el capitán Balbi en la testimonial que brindó en Caleta Olivia lo dijo muy claro. Todas las las gacetillas de prensa que él en realidad las decía oralmente eran instrumentadas por el ministro de Defensa y por el jefe de la Armada. Además no tiene competencia para eso, él decía lo que le decían. Por supuesto, pero lo dijo muy claro. Y por el comandante en jefe. Bueno, a él lo instruía directamente el jefe de la Armada y el ministro de Defensa. Entonces, ahora, decir que lo dijo del primer día, cuando si vos mirás
los videos que los podés ver en YouTube, desde el primer día lo único que dijeron es que había una incomunicación del submarino. Y él no hablaba. Ahora digo, me parece que lo grave, que esto es lo que ustedes tendrán que como comisión investigadora, pero como legisladores, lo grave son las contradicciones, Guillermo, lo que usted está indicando. Bueno, el las ministro contradicciones... nos mandó Gustavo a tirar esto a la basura. Claro. Hoy nos ha dicho que esto no vale nada, que es la palabra y los documentos del jefe de gabinete. La verdad que resulta... Bueno, que lo ratifique, Carmona. No, por eso, digo, es grave a nivel institucional esto. Es muy grave. Porque además del encubrimiento, las mentiras, que se ignore información aportada por el jefe de gabinete, ¿no? Sí, entiendo que ha sido totalmente desafortunada las palabras del ministro Aguad. Uno se pregunta qué cosa más importante tiene que no es venir al Congreso a dar información y a dar explicaciones, porque este informe que llegó a la Cámara de Diputados es el informe del Estado, o sea, el ministro Aguad, el jefe de gabinete. Estamos hablando de un Estado que pareciera que tiene voces discordantes, pero en eso se olvidan, ¿sí? Se olvidan que hay 44 submarinistas que no conocemos su paradero hoy dónde están. Hay 50 hijos que están esperando a sus padres. Hoy lo decían los testimonios desgarradores que hemos escuchado en la comisión. Entonces, uno hasta de una cuestión humanitaria no puede ser indiferente a esto. Por eso nosotros estamos pidiendo, además, que creo que ha sido muy interesante el avance que se hizo hoy, en primer lugar porque se logró la fecha que nosotros por supuesto pensábamos la semana que viene, el oficialismo se negó, pero no quedó otra que poner una fecha que es el 17 de abril. Tarde, pero es una fecha al fin. Pero también pedimos que se cite al embajador británico en la Argentina para que también dé explicaciones, porque de ese informe también surge que el submarino pudo estar cerca de las Islas Malvinas. También pedimos que el buque Angelescu también se sume a la búsqueda, porque pareciera que hubo días, de acuerdo a lo que hemos hablado con algunos familiares, que no los buscó nadie a los submarinistas. Hubo días que no los buscó nadie. Hubo días que no los buscó nadie. Que no los buscó nadie. Porque volvieron todos a reaprovisionarse y no quedó nadie en la zona de búsqueda. Eso es parte de la verdad que no dicen, ¿no? Claro. Que no dice el gobierno. Entre otras cosas. ¿Y a quién le creen? ¿A Peña? ¿A Aguad? ¿A nadie? Por supuesto. Por eso creo que es bueno y es saludable que el Congreso se involucre, el Congreso con la comisión investigadora, que como nosotros decimos, queremos tener las manos absolutamente desatadas y queremos investigar todas y cada una de las hipótesis. Y para eso tener la ayuda de los familiares, que son quienes realmente hoy llevan adelante la investigación, porque, por ejemplo, ellos habían tomado contacto con esta empresa donde están cifradas las esperanzas de que comience a hacer un trabajo de, digamos, de búsqueda y rescate que sea idóneo, no como el que están haciendo ahora, que pareciera que no sirve para absolutamente nada, porque han pasado 120 días y no sabemos dónde están los submarinistas. Bueno, ellos están pidiendo la contratación inmediata de esta empresa, que sí puede dar razón de que puede... Pero claro. Hablabas, Claudio, de una persona, un venezolano que conoce, que está en camino hoy. ¿Lo llevaron hoy a la comisión? Hoy se lo invitó a la comisión a propuesta de los familiares. Lo increíble, Gustavo, esta persona presentó una propuesta de búsqueda en el mes de diciembre. Ha tenido contacto con mandos de la Marina y con funcionarios del Ministerio de Defensa desde diciembre hasta ahora. ¿El gobierno qué hizo? Con el señuelo de la recompensa, suspendió la contratación de una empresa o suspendió las acciones para conseguir la asistencia de otros estados. De hecho, Rusia ha anunciado que se retiraría el Yantar. Hoy hemos pedido que siga el Yantar en la búsqueda. Claro. Realmente es una situación de abandono. La incompetencia del ministro Aguad resulta escandalosa y en este sentido creo que crece el malestar no solamente de los familiares, también crece el malestar en el Congreso por las negativas del ministro a brindar información. Miguel, ¿y vos qué familiar perdiste en el San Juan? Mi hermano Mario Armando Toconás, de Sierra Grande, Río Negro. Y nada, yo hoy vine justamente por esto, por el tema de la comisión,
Estuve escuchando ahí a ellos, al diputado y senador, y bueno, y la propuesta esta del hombre que vino de Venezuela a brindar su... ¿Tu hermano cuántos años hacía que estaba en la Armada, que era submarinista? Y del 2010 se recibió el de submarinista, del 2010 que él navegaba, sí, que ya navegaba, y hoy por hoy, bueno, mi cuñada que está embarazada, ¿no? Tiene un nene ya, y bueno, mi cuñada que está embarazada, que ahora tiene fecha para abril. Ahora, Luis y Claudio ya lo conocemos, pero a él no tanto. ¿Alguien le da contención? ¿Alguien lo llama de la Armada? ¿Alguien le dice algo? Esto es un tema humano, más allá del problema de saber qué pasó. Nadie le dice nada. Estamos en un país donde se supone que la gente que tiene problemas, el gobierno, el lugar donde pertenecen, el trabajo, les tiene que dar una mano. No, en principio cuando todo esto empezó había asistencia, digamos, en la base nomás, en la base, y siempre habían doctores, enfermeros, psicólogos y demás, ¿no? Siempre estuvieron ahí, pero con el correr de los días, digamos, a poquito se fueron... Pero, por ejemplo, ¿tu cuñada está cobrando ahora el sueldo de tu hermano? ¿Está recibiendo, tiene obra social de la Armada? ¿Mantiene eso? Sí, él, por el momento sí, ella está con eso, con el sueldo de mi hermano, con la obra social de él, digamos. Sí, hay un problema, Gustavo, que creo que es un problema grave que se ha planteado de parte de los familiares, que tiene que ver con las familias que están en la base naval de Mar del Plata. Claro. Tienen la preocupación de que los desalojen de allí. Por eso hay, sobre todo creo que son madres y esposas que se turnan para no dejar el lugar. Creo que es un casino... el casino oficial. Casinos oficiales de la base, porque no confían en volver y encontrar la posibilidad de acceder a la base, ¿no? La Armada ha facilitado un hotel a los efectos de que se alojen, pero la verdad que la desconfianza de parte de los familiares ha crecido de una manera enorme en función Ahora, qué de la falta de increíble, gestos. ¿no? Porque ya han pasado 4 meses y que todavía haya madres o esposas esperando así en Mar del Plata, digo. No, pero lo que pasa es lo que quieren hacer, pasan varias cosas. Algunos realmente esperan con la esperanza de que vuelvan, y otros lo hacen con una forma de resistencia, Claro, es decir, bueno, acá estamos y hasta que no nos los devuelvan, pero, no Luis, nos vamos. a lo que está muy voy bien. es que por un motivo u otro están esperando una respuesta Por ahí desde hace supuesto, todos 4 estamos meses. esperando. Está bien, ustedes también, ustedes la luchan de otra forma, pero solamente pensar que están ahí en Mar del Plata desde hace 4 meses es angustiante. Es lo que decía Darío, es la mínima contención que un Estado tiene que dar, ¿no? Para darles una pista de algo de lo que ha pasado y que evidentemente no les han dado, ¿no? Es parte del encubrimiento que están haciendo. El silencio es parte del encubrimiento. ¿Usted cree que hubo encubrimiento? Por supuesto. A él hablaba que era inoperante, es negligente. Como mínimo, el milico Aguad es negligente. En otro país estaría preso. En otro país estaría preso. Fernando, mi denuncia, la de ayer, particularmente va contra el abandono de personas, porque se constituyó en 2 ocasiones. O sea, tanto cuando los manda, porque el abandono de personas implica también poner en riesgo la vida de una persona, y cuando dan por terminado el protocolo de búsqueda y rescate sin fundamentos. Pero la otra imputación es el encubrimiento. El encubrimiento es grotesco. ¿Pero qué es lo que se puede haber estado encubriendo acá? Una orden maldada del presidente para hacerse del GATT, de representación internacional. Hay 5 hipótesis. Hay muchas hipótesis. No sé si hay más de 5, porque pero una de las cuestiones, Luis, que hablamos con Guillermo es el tema de los ejercicios militares. Dicen que fue solo de la Armada. La verdad no nos consta. Claro. Y con los intentos que hubo de hacer ejercicios conjuntos, las con naves de otros países que están rápido estaban en el lugar. Y ver los tiempos de llegada de algunos buques que son sospechosos, y puede haber pasado cualquier cosa. Pero ustedes sabían, por ejemplo, que habían estado participando el submarino San Juan de este... No. Nos enteramos un poquito. Está en esta documentación. Ahí está, a ver, ¿por qué no vemos de nuevo está el ahí, video? está ahí, detalles. A ver, ¿por qué no miremos el video y explicamos de qué estamos hablando? Que hicieron el ejercicio era... Del hundimiento del Somellero. Exacto. ¿Ustedes no estaban al tanto de esto? De que el Nos submarino enteramos San Juan... hace muy poco a través de una declaración testimonial. Carmona, no pasó por el Congreso. Tiene que avisarle al Congreso que van a hacer este tipo de movimientos. No, mira, a los efectos de actuar con suma seriedad. Ya no avisan. Si el ejercicio fue solamente de la Armada Argentina, no requiere autorización del Congreso.
Ahora, nada nos asegura que haya sido solamente un ejercicio que no de Armada participaron Argentina. otras fuerzas internacionales. Nosotros hemos decidido no crear hipótesis que puedan generar conmoción, pero la verdad es que la Hay que falta de evaluarlo. gobierno, lo venimos Claro, diciendo, claro, hace claro que que crezcan sí, las yo lo hipótesis evalúo. los más variados tipos. Inclusive hay que investigar, porque fue en la misma época el intento de llevar a la Cámara de Diputados y convertir de alguna forma en acuerdo lo que fue el proyecto Cormorán, que en el Claro. Senado hubo solamente 2 senadoras que lo votamos. ¿El proyecto? El proyecto Cormorán, de ¿Qué los es? ejercicios militares con Estados Unidos. Bueno, todo eso también entra en el terreno de las hipótesis, porque justamente fue para esa misma época. Ejercicios que además no solicitaron más que se aprobaran en el Congreso, sorprendentemente. Claro. Esto Se es aprobó otro en el elemento Senado que y en la vamos a Cámara de Es lo que Diputados genera se las tuvo que frenar. suspicacias, ¿no? Se tuvo que Y frenar. que es lo que genera suspicacias que no se han vuelto a incorporar en diputados para ver si se trataban. Pero también tenemos que verificar que lo pidió la jueza a nuestro requerimiento, si se cumplieron los tratados de Madrid. Porque no hay un solo documento en todo el expediente judicial que nos muestre que se haya notificado fehacientemente al gobierno británico acerca de los movimientos de la flota en esa área del Atlántico Sur. Entonces, hay múltiples hipótesis acerca de qué quieren encubrir, pero que nos han encubierto, que no nos han dicho, que es mentira lo que acaba de decir el ministro, que nos han dicho todo desde el día 1, que por supuesto es mentira que los medios demoníacos han tergiversado los informes que él dio, que somos todos tontos y no entendemos la información que nos dio. Es todo mentira y la verdad es que me rompo la cabeza todos los días pensando en dónde está el meollo de la cuestión. Y por eso es que estamos peleando y estamos tratando de sacar conejo la galera para presionar y empujar y ver en dónde rompemos con este pacto, porque los oficiales y suboficiales de la Armada que van declarando en Caleta Olivia van con miedo y van guionados, van guionados. Sí. O sea, hay Yo testimonios creo que los que pueden revelar son los 2 jefes que van a ir. Vamos a ver, porque sí, a yo ellos espero los han romper metido con como ellos. responsable. Yo creo que ahí van a hablar. Y hay un aspecto, ¿no? Gustavo, que me parece que hay que prestarle mucha atención. El tema de la explosión captada por el Organismo Internacional de Ensayos Nucleares. Tenemos el informe, está aquí. Esa explosión no tiene ninguna correspondencia con la información que salió de un ex agente de inteligencia naval, Bruce Rulles, de los Estados Unidos. Para que ustedes tengan una idea, 100 kilos de TNT, la equivalencia de la explosión, desde Estados Unidos dijeron 5.000 kilos de TNT. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque todo indica que no solamente hay situaciones de presumible encubrimiento, de omisión de información, de información tergiversada, sino también operaciones claras, operaciones distractivas. Lo de Rulles es una clara operación de inteligencia que viene de un país que participó en el operativo de búsqueda. Todas estas cuestiones tienen que quedar aclaradas, porque si no crecen las hipótesis. Y además hay que pedir urgentemente que se amplíe el radio de búsqueda, porque si no estamos buscando para no encontrar absolutamente nada. Bueno, ¿no? gracias, como siempre, No, Magdalena. Gracias, Guillermo. Gracias, Claudio. Gracias, Luis. Gracias por sumarte también. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Gracias, doctor. Vamos a seguir Muy amable, Gustavo. con el Muy amable. Tratado de Qatar, que no lo vamos a olvidar ¿Cómo no? tampoco. Y obviamente vamos a seguir con el tema del submarino, ocupándonos como lo hacemos toda la semana. Pausa y ya volvemos con otro tema.